Hola a todos, me llamo Sofía. Soy una mujer de unos 40 años, nacida y criada en un pueblo cerca de Córdoba, en el corazón de Andalucía. Hoy quiero contaros una historia sobre mi vida, una vida marcada por dos familias tan distintas como el día y la noche, la de mis padres y la de mis suegros. Mi marido, Miguel, y yo hemos llorado mucho, pero también hemos reído mucho gracias a ellas. Estas dos familias tan opuestas nos han dado lecciones duras, pero también nos han unido como nunca. Somos felices, a pesar de todo, porque el amor verdadero siempre encuentra su camino, como un buen cante hondo que resuena en el alma. Si os parece, os invito a escuchar mi relato, lleno de familia, lucha y, al final, esperanza. Empecemos por mi familia, mis raíces. Mis padres eran gente humilde, de esas que trabajan la tierra con las manos y el corazón. Mi padre tenía una pequeña tienda de aceite de oliva en el pueblo, un negocio que heredó de su padre. Pero cuando yo era niña, la suerte se torció. Una mala racha económica hizo que la tienda quebrara. Mis padres perdieron todo: el crédito, la confianza de los bancos, incluso la ilusión. Para salir adelante, pidieron prestado a quien no debían y acabaron atrapados en deudas que casi nos hunden a todos. Mi madre empezó a limpiar casas en el pueblo, fregando suelos con las manos agrietadas, mientras mi padre se iba a las obras, cargando ladrillos bajo el sol abrasador de Andalucía. A pesar de todo, nunca dejaron de luchar por mi hermano pequeño, Pedro, y por mí. Trabajaban de sol a sol para pagar las deudas y asegurarse de que pudiéramos estudiar. Recuerdo sus caras cansadas, pero también sus sonrisas cuando nos veían con un libro en la mano. Cuando tenía 23 años, la vida nos dio otro golpe duro. Mi padre, trabajando en una obra, sufrió un accidente. Una viga le cayó encima y le dejó las piernas inmóviles para siempre. Desde ese día, dependió de una silla de ruedas. «Lo siento, Sofía», me dijo una vez con lágrimas en los ojos. «Quería ser el sostén de esta familia, pero solo soy una carga». Yo le abracé fuerte y le dije: «Papá, tú nos has dado todo, ahora nos toca a nosotros cuidarte». Mis padres nunca se rindieron. Con el tiempo, pagaron las deudas y me ayudaron a llegar a la universidad en Sevilla. Mi hermano se casó más tarde con una mujer maravillosa, Luisa, que los acogió en su casa como si fueran sus propios padres. Yo no podía estar más agradecida. Luisa los trataba con un cariño inmenso, siempre con una bandeja de tortilla de patatas o un abrazo cuando lo necesitaban. A mis 30 y tantos conocí a Miguel, un funcionario 2 años mayor que yo. Nos casamos y él desde el principio fue un regalo para mi familia. Cuando le conté la historia de mis padres, empezó a visitarlos antes incluso de la boda. «Si nos casamos, quiero vivir cerca de ellos», me dijo una vez. «Tus padres merecen que los cuidemos». Alquilamos una casa a 10 minutos andando de la suya, y yo iba 2 o 3 veces por semana a ayudar. Cocinaba un buen gazpacho, limpiaba la casa o simplemente charlaba con mi padre. Miguel me animaba: «Tu padre se siente solo a veces, con las piernas así, y tu madre trabajando hasta tarde en la taberna. Me gusta verlo sonreír cuando llegamos». Miguel tenía un don para hacer feliz a mi padre. Le encantaba el flamenco, así que a veces ponía una guitarra y cantaba bulerías con esa voz grave que llenaba la casa. «Sofía, con este yerno no necesito ir a un tablao», decía mi padre riendo. Mi madre también lo adoraba. Es un hombre alegre, como los de antes. Cuando mi hermano se casó, redujimos las visitas para no molestar a Luisa, pero Miguel seguía yendo a menudo. Una vez, viendo que mi padre echaba de menos salir, lo llevó a pasear por el pueblo en su silla de ruedas. «Dejadme a mí, que esto lo hago con gusto», decía cuando mi madre intentaba detenerlo. Pero 5 años después de casarnos, mi padre falleció por una enfermedad que llevaba tiempo arrastrando. Yo tenía 2 hijos pequeños y estaba embarazada de mi tercera, una niña. Miguel lloró como si hubiera perdido a su propio padre. Me prometió que vería a nuestros hijos crecer. Es demasiado pronto. Él y Luisa fueron un apoyo inmenso durante el duelo, cuidando de mi madre que quedó destrozada. Nunca olvidaré lo que hicieron por nosotros. Ahora hablemos de la otra cara de la moneda, la familia de Miguel, mis suegros. Si mi familia era como un olivar en verano, cálida y llena de vida,
La de Miguel era como un invierno seco y silencioso en las sierras de Andalucía. Miguel era el mayor de 3 hermanos, pero sus 2 hermanas pequeñas, Ana y María, no compartían su sangre. Su madre, Dolores, enviudó cuando él tenía 6 años, tras perder a su primer marido en un accidente en el campo. 3 años después, se casó con Antonio, un viudo serio y distante que ya tenía 2 hijas pequeñas de su primer matrimonio. Desde ese momento, la vida de Miguel cambió para siempre. Dolores vivía obsesionada con mantener a Antonio a su lado, como si temiera que cualquier paso en falso la dejara sola de nuevo. Volcaba todo su cariño en Ana y María, las hijas de su nuevo marido, mientras que a Miguel lo trataba como si fuera un estorbo. Él me lo contó una noche, mientras tomábamos una copa de tinto en el patio de nuestra casa recién alquilada. Mi madre siempre estaba pendiente de lo que Antonio quería. Me dijo con una tristeza que se le escapaba en la voz. Si él llegaba cansado, ella me echaba de la sala para que no lo molestara. Si discutían, me miraba como si yo fuera el culpable. Una vez me dijo: «Por tu culpa no puedo empezar de cero. Eres un peso que arrastro». Yo era un niño, Sofía, y crecí pensando que no valía nada. Me quedé helada al escucharlo. ¿Y Antonio?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Él apenas me hablaba, contestó Miguel. Para él, yo era el hijo de otro, un extraño en su casa. A veces me miraba como si le diera igual que estuviera allí o no. Pero mi madre, ella me tuvo con 2 años, viuda y sola, y me crió hasta que encontró a Antonio. Por eso, a pesar de todo, siempre sentí que le debía algo. Ese peso que llevaba Miguel me rompió el corazón, pero también explicaba por qué quería tanto a mis padres. Ellos le dieron el calor que nunca tuvo en su propia casa, un lugar donde podía ser él mismo. Cuando lo conocí, Miguel ya había aprendido a vivir con ese vacío. Era un hombre fuerte, pero había una herida que no se veía, una que solo salía a flote cuando hablaba de su infancia. Por eso, cuando empezamos a salir, él insistía en pasar tiempo con mi familia. «Tu padre me trata como a un hijo», me decía con una sonrisa. «Y tu madre me hace sentir que formo parte de algo. No sabes lo que eso significa para mí». Yo lo entendía, pero no imaginé que esa diferencia entre nuestras familias algún día nos pondría a prueba. Porque, aunque Dolores y Antonio apenas se interesaban por Miguel antes de nuestra boda, todo cambió cuando entré en sus vidas como su nuera. De repente, esa madre que lo había ignorado durante años, empezó a mirarme como si yo fuera la clave para llenar el hueco que ella misma había creado. Antes de casarnos, dudé por sus suegros, pero Miguel me convenció. «No te preocupes, apenas les interesa mi vida. No tendremos problemas». Qué equivocada estaba. Antonio, mi suegro, nos miraba con indiferencia, pero Dolores, que antes ignoraba a Miguel, cambió cuando me convertí en su nuera. De pronto, quería que la tratara como a una reina. El día después de la boda me llamó: «Sofía, ahora que eres de la familia, quiero que me llames todos los días para ver cómo estoy. Y ven una vez por semana a cocinarme algo rico, que ya me toca descansar». Me quedé boquiabierta. «¿En serio, madre?», dije. «Antes apenas venía una vez al mes. ¿Por qué este cambio?». Miguel intentó calmarla, pero ella insistió. Intenté ser razonable por Miguel. Él quería devolverle el mínimo agradecimiento por criarlo, así que iba a su casa una vez al mes, llevaba un plato de jamón y alguna tapa, y la llamaba de vez en cuando. Pero Dolores no estaba satisfecha. «¿Esto es todo lo que haces por tu suegra? Miguel va a ver a tus padres cada 2 por 3, y tú me tratas como si no existiera. En mis tiempos, una nuera como tú habría sido echada a la calle». Le respondí con calma. «Madre, yo agradezco lo que Miguel tiene, pero mis padres se han sacrificado toda su vida por mí. Usted ha vivido bien, yendo a clases de baile y reuniones con amigas, mientras dejaba a Miguel solo. No espere de mí lo que no le dio a él». Aquello fue como encender una mecha. Dolores se puso furiosa, pero yo no cedí. Sabía que, si no ponía límites, ella seguiría manipulando a Miguel como cuando era niño. Desde entonces, limité mis visitas a lo esencial,
Navidad, algún cumpleaños, nada más. Ana y María, que se habían casado y vivían lejos, apenas aparecían por allí, y no hacían esfuerzo por acercarse a nosotros. Dolores, sin embargo, seguía exigiendo atención solo de nosotros, como si fuéramos sus criados. Todo explotó una semana después de la muerte de mi padre. Dolores, que ni siquiera había ido al funeral, me llamó. «Sofía, este fin de semana es mi cumpleaños. Ven a casa y prepárame una paella bien rica». Perdí los nervios. ¿No sabe que estoy de luto? Acabo de perder a mi padre, y usted me pide una paella como si nada. Ella replicó. «El luto ya pasó, y soy tu suegra. ¿Qué clase de nuera no cuida a su madre?» Miguel, al escucharlo, tomó el teléfono. «Madre, esto es inhumano. Mi mujer está sufriendo, y usted solo piensa en usted. No vamos a ir, ni ahora ni nunca más». Fue el fin. Cortamos todo contacto con ella. Al año siguiente nació nuestra hija, y poco después llegó otra tormenta. Miguel tenía un amigo íntimo, Javier, al que conocía desde el colegio. Javier siempre había estado ahí para él, y cuando nos casamos, nos ayudó con generosidad. Pero su negocio de exportación de aceite quebró, y le pidió a Miguel un préstamo enorme, 100.000 euros. Yo me negué. Tenemos 3 hijos y deudas propias, no podemos arriesgarnos. Miguel asintió, pero meses después descubrí que lo había hecho a mis espaldas, pidiendo préstamos personales y usando su buen historial como funcionario. Cuando lo confesó, estaba destrozado. Javier intentó quitarse la vida, no pude dejarlo solo, pero no me pagó, y he estado cubriendo los intereses yo solo. Perdóname. Estaba furiosa, pero lo perdoné con una condición, nunca más algo así. Empecé a trabajar en un supermercado, y mi madre y Luisa cuidaron de nuestra hija pequeña. «Sofía, déjamela a mí», dijo mi madre. «Tú y Miguel habéis pasado por mucho. Esto lo hago por mis nietos». Miguel lloró de gratitud. «Gracias, suegra. No sé qué haría sin ustedes». En medio de esa crisis, Dolores reapareció. Me llamó. «Antonio tiene cáncer. Es leve, pero necesita cuidados. Llévatelo a tu casa y ocúpate de él». «¿Y usted qué hará?», pregunté. «Yo me quedo aquí. Ana y María dicen que no pueden, y la nuera debe cuidar a los suegros». Respondí sin dudar. «No. Estamos ahogados en deudas por el error de Miguel, y usted nunca lo trató como hijo. Cuídelo usted». Ella insistió. Llegó a nuestra casa gritando: «Si no lo haces, haré que Miguel te deje». Miguel llegó y explotó. «Basta. Te di todo lo que gané de joven, y me llamaste carga. Ahora tengo una familia que sí me quiere. Si vuelves a molestar a Sofía no respondo». Dolores se fue, y nunca más supimos de ella. Un año después, Javier vino a casa. «Perdonadme», dijo, y nos devolvió la mitad del dinero. «Mi negocio mejora poco a poco. Nunca olvidaré lo que hicisteis». Seguimos trabajando duro, pero con mi madre, Pedro y Luisa a nuestro lado, todo fue más ligero. Miguel me dijo una vez: «Contigo y tu familia, ya no me siento huérfano. Espero que mi historia os haga pensar en vuestras familias. Pueden herirnos, pero también darnos fuerza. Sed siempre un refugio para los vuestros, como un buen vino que mejora con el tiempo». Gracias por escucharme.